Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Nuevo Despertar Radio. El día de hoy, un programa especial para miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes, su servidor, Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etzbi Ben Daniel. Hermanos, el día de hoy vamos a dar continuación al estudio de la Parashá. Hemos venido realizando ya por varias semanas, y la parashá de esta semana corresponde a la parashá número 41, que lleva por título Pinjas. Pinjas. En esta parashá vamos a ver otro censo del pueblo de Israel. También vamos a estar tocando el tema de la repartición de la tierra. Va a haber un mini censo de la tribu de Leví. Se nos hace el recordatorio de que tanto Caleb como Josué fueron los dos espías o los dos exploradores que sobrevivieron a lo acontecido anteriormente con los otros 10 espías. Lo habíamos hablado en otra parashá. Se nos menciona acerca de las hijas de Zelofehad, un antecedente muy interesante. Aparece aquí en la Torá, y muy importante también acerca de la equidad, varones con mujeres. Eso lo vamos a estar hablando un poquito más adelante. Importantísimo el detalle de que Josué es entonces designado como el sucesor de Moisés. Se nos habla también acerca de unas ofrendas diarias, mensuales y ofrendas que se presentaban también en el día de Shabbat, así como ofrendas para las fiestas del Altísimo. Y hermanos, esto básicamente viene siendo como el resumen de esta parashá. Hermano Miguel, bienvenido. Hermano Etzbi, shalom, shalom. Shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Un abrazo a todos los que nos están escuchando el día de hoy, compartiendo con nosotros esta parashá que, como bien decías, lleva el nombre de Pinjas, este personaje de la línea sacerdotal que se nos empieza a contar incluso en la parashá anterior. Habíamos tenido el incidente, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando en su celo Pinjas perfora y acribilla a esa pareja que estaba haciendo algo inapropiado cerca del tabernáculo, toma justicia por mano propia, pero acá en esta parashá habla particularmente, en el comienzo al menos, de la recompensa que Pinjas recibe por este acto casi que se puede decir, sí, sin mucha compasión, bastante violento, y yo creo que en toda la parashá y también estas parashot que es entrando a la tierra de Israel, hay bastante violencia, se puede decir, que no es el baby Jesus que nos imaginamos, esa filosofía de poner la otra mejilla, ¿sí? Hay guerras, hay batallas, muchas cosas suceden. Imaginémonos que es, como dijimos, y trato de enfatizar en cada parashá, es el final de ese periodo de 40 años en el desierto. El libro de Números, estamos ya llegando al final del libro de Números, que en hebreo es Bamidbar, que es en el desierto. Se nos habla de todos los lugares donde pasaron los hijos de Israel, y ahora llegamos al final de ese periodo. Hay mucha anticipación, ¿sí? Porque va a ser un periodo de transición, va a haber que entrar a la tierra, va a haber que luchar. Entonces, todas estas cosillas que van sucediendo están en este contexto temporal, ¿okay? Es muy importante estar alerta a esas cosas a medida que leemos la Torá. No son versos aleatorios o capítulos que no tienen nada que ver, abrimos hoy en cualquier lugar a ver qué nos dice la palabra, sino que estamos leyendo esa historia, ¿sí? de la salida de los hijos de Israel de Egipto, las peripecias en el desierto y luego la conquista de la tierra de Canaán. Harold, ¿querías agregar algo?
Sí, hermano Tzvi, ¿encuentras alguna relación con el nombre de Pinjas y el nombre de Finés, como aparece en español o no? Ahí tal vez no hay una relación directa. O sea, Pues, la P y la F están relacionadas. En hebreo, de hecho, hay una sola letra. Con el puntito es la pei, sin el puntito es la fei. La palabra pri es fruta, ¿sí? Esa PF, en inglés tenés el sonido PH, interesantemente, que hace la F, como foto en correcto. inglés, Ujú, ¿sí? ujú. Entonces, eso está relacionado, pero el nombre particular de Pinjas aparentemente tiene un origen egipcio, entonces no tiene una traducción directa al hebreo. Yo vi en muchos lados tratan de ponerle algún tipo de significado, vi por ahí boca de acero o también relacionado con Nahash, Nahas de serpiente, pero no, para Ujú. mí no es algo 100% que se puede aseverar porque no es de origen hebreo, como te digo. Ahora, lo que me gustaría resaltar es la característica que lleva al Todopoderoso a recompensar a Pinjas, es el celo, ¿ok? Em, y el celo es una cualidad que también es dada al creador, ¿sí? Cuando dice, soy un Dios celoso, ¿sí? Entonces, vemos como Pinjas en este acto terrenal, ¿sí? Tiene también esa cualidad de celo que luego lo lleva a ser recompensado y establece el creador un pacto con él particularmente. Él ya era un personaje de la línea sacerdotal. Él era el nieto de Aarón, ¿sí? Aarón tuvo, entonces recordemos, Aarón es el primer sacerdote, es el sumo sacerdote. No había ningún tipo de linaje sacerdotal antes de eso, es algo que es establecido con Moisés. De dentro de la tribu de Leví vimos todo este tema de la consagración, de todos los rituales que se hicieron. Tenemos a los levitas ya separados, pero luego de dentro de los levitas hay otra minoría que son la línea sacerdotal, que viene de Aarón y sus hijos. Dos hijos ya habían muerto. Uno de sus hijos que quedaron era Eleazar, y Eleazar se casó con una mujer, de acuerdo a la Gemara, estaba viendo, era una de las hijas de Yetro, ¿okay? Entonces hermana de Tzipora, esto es de acuerdo a una tradición judía, y entonces de los midianitas, que interesantemente acá está Pinjas ajusticiando en contra de una midianita. Entonces, interesante eso también, pero también Moisés, su propia esposa, era midianita. ¿Okay? Entonces, es una relación interesante entre los hijos de Israel y los midianitas. Y el, se establece un pacto del sacerdocio perpetuo, pero él ya era sacerdote, ¿sí? Pero es como se está enfatizando su estatus aquí, ¿sí? Como que hay un comienzo, y esto es algo que se ha dado en distintos lugares en la Torá. Tal vez ustedes quieran mencionar algunos, pero Abraham hizo un pacto con el Eterno, ¿sí? Luego el Creador hizo un pacto con Noé, ¿cierto? Y con la creación en el tiempo después del diluvio. Entonces están como estos distintos pactos a través de las escrituras con personajes singulares, y uno de ellos es Pinjas, por esta actitud que tuvo, que, bueno, muchos de nosotros no podríamos llegar a hacer eso si estuviésemos en esa situación, pero él sí lo hizo y bueno, interesante la relación aquí. Mano Miguel. Gracias, Harold. Buenos días a todos. Sí, a mí me llama la atención en este pasaje el contraste que mencionó Zvi tangencialmente, que mucha gente piensa el Dios del Antiguo Testamento tan cruel y tan duro, contrastado con el dulce Jesús del Nuevo Testamento. Sin embargo, lo que yo percibo allí es cómo es de importante mantener nosotros un criterio estricto respecto de lo que es incorrecto.
porque la tendencia en la actualidad es a volvernos demasiado tolerantes, y eso es lo que estamos inmersos ahorita en esta sociedad donde pastores, líderes y todo, tendemos a dejarnos influenciar por todos estos movimientos de derechos humanos y una cantidad más de cosas que hay, y pervertimos entonces la Torá que nos ha sido dada, porque pensamos, bueno, eso tan estricto ya no está vigente. De hecho, el mismo líder de la Iglesia Católica, Francisco, lo ha dicho, que esto ya hay que reescribir los 10 mandamientos porque esto ya no debe ser así tan estricto. Entonces, llama la atención que aquel personaje, Pinhas, haya actuado de esa manera. El pasaje nos dice, bueno, el último verso de la parasha anterior nos dice que en ese juicio que hubo porque los israelitas se mezclaron con aquellos personajes, murieron 24,000 personas. Y traigo este número a colación porque ahora cuando se hace el censo, versículos más adelante, y comparamos los números del censo al comienzo de Números con este capítulo 26, encontramos que hay una tribu en particular que se disminuye muchísimo, es la tribu de Shimeón. Al comienzo tenía 59,300 personas, ahora tiene 22,200. Hablo de los soldados, ¿cierto? De 20 años arriba. 22,200. Mientras que otras tribus incrementaron sus números significativamente o los disminuyeron muy poco, pero en este vemos casi el 50% menos. Y algunos ven la conexión en que, siendo que Shimeón fue el príncipe que se involucró con aquella madianita y al cual le dio muerte Pinhas, si fue que toda esa tribu, influenciada por ese mismo príncipe, era la que se involucró en este asunto de idolatría, y cuando vino el juicio, obviamente ellos fueron los 24,000 o gran parte de esos 24,000 fueron de la tribu de Shimeón. Esa sería, digamos, una explicación plausible de por qué esa tribu aparece con tan pocos números en este censo. Interesantemente, ya te doy la palabra, hermano Tzvi. Interesantemente, este personaje que Pinhas también, ¿verdad? Asesina, es descendiente de Simeón, se nos dice por ahí, ¿verdad? Sí, Hermano es Tzvi. príncipe de Shimeón. Exactamente. Adelante, hermano Tzvi. Sí, no, a mí siempre me encantan los números, las estadísticas. También tengo aquí abiertos los números, entonces me parece muy buena observación de Miguel. Pero antes de hacer un comentario sobre eso, quiero decir que hay un midrash que explica que Moisés contó a los israelitas, o sea, estos censos que se realizan eran porque el pueblo de Israel era como un rebaño de ovejas que se le dio a un pastor. Y tal como el pastor cuenta cada una de las ovejitas, ¿sí? Esto nos trae a tantas parábolas también del Nuevo Testamento, pero también la figura del Creador como un pastor, puros salmos, y en este caso Moisés llevándolos de la esclavitud a la tierra de Israel, y contándolos cuando salieron y luego contándolos también cuando ingresaron a la tierra, o antes de ingresar más bien. Y en este momento, el Números 26 comparado con el censo del comienzo de Números, hay una diferencia de 1,820 personas en este rango de edades, que es más bien una disminución de la población del 3%. Pero se decía que había ya 600,000 hombres, ¿sí? Como se menciona al comienzo del Éxodo, eran en realidad 603,550 y ahora tenemos 601,730, ¿okay? 3% menos. Y bueno, interesantemente, también hay un recambio de la población, no son las mismas porque toda la generación debía morir.
¿ok? Entonces, interesantemente, queda un número bastante parecido, pero con un recambio de la población. Todos los que eran mayores de 20 en ese primer censo debían morir, y eso se menciona también, no me acuerdo si en esta para allá o la que viene, los que van a entrar son solo Josué y Caleb. Ahora, hay 10 censos, de acuerdo a un midrash, que el pueblo de Israel toma, y no todos suceden en el desierto. Uno es cuando están entrando a Egipto, si eran 70, de acuerdo a la Septuaginta 75, pero son contados cuando bajan a Egipto con Jacob. ¿Okay? Luego, cuando salen de Egipto, esto es, te doy las referencias para lo que quería buscar luego, en Éxodo 12, luego está el censo de números en el primer capítulo, el segundo censo de números que estamos leyendo hoy. Aparentemente hay una vez donde se cuentan cuando tienen las banderas o los estandartes, otra vez cuando Josué divide la tierra para heredad, y 2 veces por el rey Saúl, una vez por David, en 2 de Samuel 24, y una vez con Ezra, en Ezra capítulo 2. ¿Ok? Entonces, ahora estamos en uno de esos censos, y como bien decía Miguel, la tribu de Shimón aparentemente tuvo el mayor colapso poblacional, con 63%, el mayor crecimiento, aparentemente también 63%. Yo no chequeé todos estos números, también aclaro, pero es de Menashe. Y Menashe, interesantemente, no era Efraín. Efraín era el que tenía que crecer más. Efraín tuvo una disminución del 20%. Okay, bajó de 40 a 32,000. Menashe subió de 32 a 52,000. Okay, y luego el resto, la mayoría, aparentemente hubo un crecimiento de población. Gad menos 11%, Rubén casi se quedó igual, Naftalí menos 15%, y el resto subió o se quedó parecido. Entonces, interesante, son datos nomás. Así es, así es. Y bueno, se nos hace el recordatorio de cómo Coré fue tragado por la tierra, así como 250 varones más. Y por aquí encontramos aquel pasaje de que nos mencionaba el hermano Miguel, me acuerdo en otra parasha, que nos dice, mas los hijos de Coré no murieron. Muy, muy interesante ese dato, ¿verdad? Murió Coré, pero sus hijos permanecieron, ¿verdad? Y por allá nos encontramos unos salmos que se nos podrían ser de estos hijos que se nos menciona aquí en la Torá de Coré, ¿verdad? Y luego vamos avanzando entonces. Después tenemos lo que es la repartición de la tierra. Se nos da un dato breve, pequeño, con respecto a lo que es la repartición de la tierra. Luego se hace un censo de la tribu de Leví, propiamente. Más adelante está el episodio de la solicitud de las hijas de Zelofejat, ¿verdad? Muy, muy interesante. Les mencionaba al principio de la parasha cómo este dato viene a marcar un precedente, ¿cierto? Ya que los hijos de Israel heredaban de acuerdo a los hijos hijos varones que estaban presentes en la familia. Pero tenemos el caso aquí de este varón Zelofejat, que al parecer muere con hijas solamente, y entonces las hijas ahora se preguntan y dicen, ¿y qué va a pasar con nosotras, verdad? ¿Qué vamos a heredar nosotras? No solo que van a heredar ellas, ¿te diste cuenta por qué están pidiendo? Dice, ¿por qué va a ser el nombre de nuestro padre borrado de Israel? Okay, pues no es que las van a tirar al mar. Okay, son mujeres que pueden vivir en cualquier tierra, ¿sí? Pueden rentar una casa, pueden construirse una casa en cualquier otra tierra, pero dicen, ¿a quién vamos a pertenecer? Somos parte de esta familia, ¿sí? Cierto, así es, así es. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijo, específicamente, ¿verdad?
Muy, muy interesante. Entonces, está hablando que había una sociedad patriarcal, 100% sociedad patriarcal. Por un lado, que hay que darse cuenta, se pasa de padres a hijos, ¿okay? Las hijas se daban en casamiento, luego pasan a ser parte de la otra familia, ¿okay? Pero la heredad va pasando de padres a hijos. Por eso me voy por el lado de el literalismo aquí bíblico más que la línea matriarcal tradicional judía, ¿sí? Que eso viene en años posteriores, ¿sí? Pero sí, interesante también, como dices, es un precedente. ¿Y qué significa esto? Esto para darse cuenta de la importancia, en realidad, y mira lo que te voy a decir, porque ahora a favor del judaísmo rabínico, de cómo la Torá es algo vivo, ¿sí? Que va desarrollándose a medida que la humanidad sufre ciertos incidentes, ¿sí? Y decimos, ok, entonces, ¿qué diría la Torá ahora? Pero no está escrito en la Torá eso. Pues en la Torá no escribieron todas las cosas que todas las personas pueden llegar a realizar en toda la historia de la humanidad, ¿sí? Si no serían 3.000 volúmenes como lo que hay en, qué sé yo, la Corte Suprema, en los códigos de leyes y estatutos, ¿sí? Esas son cosas que se van desarrollando a medida que la historia continúa, ¿sí? Entonces, por eso fue tan importante que se establezcan estas cortes, que después de Moisés todavía hay cortes que pueden establecer esos precedentes y estudiar precedentes anteriores, ¿sí? Para decir, esta es la manera correcta, esto es lo que interpreta la Torá, que a pesar de que a muchos les pese, es básicamente lo que se hizo en el judaísmo rabínico posteriormente, pero lamentablemente ya despojado de el templo y las autoridades sacerdotales, que eran una parte importante de todo esto también, ¿sí? Entonces después ya tenemos solo rabinos decidiendo eso. No, yo entiendo perfectamente que hubiese ese tipo de legislaciones convenientes a la circunstancia que se va presentando nuevamente. El problema es cuando eso se tira como un rasero para todo el mundo, aunque no estén dadas esas mismas circunstancias. Entonces, a mí me llama la atención en este caso de estas mujeres varias cosas. Uno, la actitud respetuosa de ellas al presentar su demanda, porque no fueran del tipo feminista o libertarias, ¿no? Bueno, aquí estamos nosotros, ¿cómo así? ¿Qué va a pasar? No, ellas fueron con respeto a presentar, mire, este es el caso. Y era un argumento inteligente y justo. No era simplemente un capricho. Ahora, ¿quién tomó la decisión de lo que se debería hacer? No fue que Moshe dijo, bueno, hagámoslo así. Él fue y consultó con Jehová y Jehová entonces le comunica cuál era el estatuto que habría de aplicarse de allí en adelante a las otras generaciones. Entonces esto me muestra a mí también cómo la mujer tiene un valor, no solamente dentro de esta sociedad israelita, sino delante de Jehová. Él considera, obviamente él sabía que en esa familia no había varones. Me llama la atención que hubiese esperado a que hubieran hecho la consulta y no que la hubiera decretado por anticipado, ¿cierto? Pero esa es la típica manera de operar de nuestro Padre, que Él deja que surja la necesidad y cuando surge podemos acudir a Él para recibir una respuesta. Los padres, nosotros tendemos a darle a los hijos las cosas antes de que las pidan y eso a veces les hace daño. Entonces, resulta muy interesante esto porque a pesar de estar en esa sociedad patriarcal que menciona Zvi, hay un respeto a la mujer. Una sociedad patriarcal no significa aplastar, ignorar, explotar a la mujer. Es simplemente una cuestión de orden, de protección, como veremos un poquito más adelante. Así es, así es. Y bueno, en resumidas cuentas, el precedente que se marca aquí es que el varón que no tuviera hijos
su heredad pasaría entonces a sus hijas, ¿verdad? Y si no estuvieran sus hijas, entonces ahí se va buscando al pariente pues más cercano, ¿verdad? Pero el punto principal tal vez es ese, que las hijas podían heredar de parte de su padre, ¿verdad? Y bueno, llegamos a este otro episodio hermosísimo, lleno de compasión, lleno de misericordia y aquí yo puedo ver definitivamente el amor de Moisés para con la congregación de Israel, incluso después de todos los dolores de cabeza que Moisés ha pasado aquí con el pueblo de Israel, ¿cierto? Hasta su vida ha sido puesta en peligro, ¿verdad? Él lo han querido hasta matar en diferentes ocasiones, pero aquí a Moisés se le sale el amor, clamándole a Jehová por un sucesor, ¿verdad? Ya entendiendo que él no va a ingresar a la tierra, entendiendo que tampoco él es eterno y que alguien tiene que surgir, que Jehová tiene que levantar a otro, y la expresión que usa confirma lo que nos decía el hermano Spi antes también, ¿verdad? Cómo él se expresa de esta congregación como un rebaño de ovejas, ¿sí? Entonces, eh, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor, ¿verdad? Entonces, por allá creo que en los evangelios encontramos un pasaje también, ¿verdad? Donde Yeshua se expresa de manera similar, diciendo, veía la multitud diciendo que veía como un rebaño sin pastor. También creo que era más o menos el contexto parecido a este. Pero bueno, vemos un Moisés como un papá, como un verdadero pastor que ama a su rebaño, ¿verdad? Teniendo cuidado de ellos y clamándole al Altísimo para que Él pronto pueda levantar a alguien con esa autoridad que Moisés estaba ejerciendo sobre el pueblo, ¿verdad? Y ya después entramos en el proceso de, hermano Miguel, por favor, adelante, ¿cómo no? Sí, este asunto es muy relevante y yo quisiera resaltar un par de cosas allí. Uno es la ausencia del nepotismo en Moshe, ¿no? Porque es lo que nosotros vemos hoy en día. Yo he sido testigo de congregaciones donde los pastores heredan a sus hijos esos ministerios, aún sin ellos tener el llamado, simplemente porque esa es una manera de sostener la familia o es una manera de levantar ingresos. Pero Moshe está desprovisto de esto. Él tenía sus dos hijos, incluso los dos hijos casi no aparecen como personas relevantes aquí, solamente por allá en Crónicas se hace mención de ellos, que sí estaban presentes, como levitas que eran. Pero Moshe no está interesado en que, bueno, no, esto es el reino que yo he construido y entonces mi hermano, que era el sacerdote, sumo sacerdote, ya murió, entonces voy a ver cómo organizo esto para que queden las cosas acomodadas dentro de la familia. No, él es vacío totalmente de eso. Y la descripción que le hace a Jehová del líder que espera muestra las características que uno debería buscar en un líder real. Dice, debe conducir o guiar al pueblo. Debe ser una persona que motive a la acción a los que lo siguen. Alguien que modele para ellos. Alguien que cuide como un pastor cuida las ovejas. Entonces, qué diferente estas características de liderazgo, ¿no? Porque de nuevo, cuando nosotros miramos lo que es el concepto moderno de liderazgo, vemos a los tipos que son arrolladores, que tienen objetivos que cumplir por encima de las necesidades de la gente y que incluso no importa si toca sacrificar a uno o al otro porque hay que lograr la meta. Y aquí no se trata de eso. Aquí se trata de cuidar el rebaño, ¿no? Se trata de cuidar a las personas que pertenecen a Jehová y entonces ese líder debe tener una serie de características muy particulares. Y afortunadamente es Jehová mismo quien dirige
en la selección y la unción de esta persona que posteriormente se ha de hacer pública para evitar otra vez todas esas murmuraciones que ya se habían dado en el pasado respecto del liderazgo, ¿no? Así es, así es. Qué interesante esto, hermano Miguel. Cómo no manejaron al pueblo de Israel como una corporación, ¿verdad? Queriendo alcanzar metas con ventas o con, ¿verdad? Diríamos al día de hoy, tal vez como muchos ministerios se manejan lamentablemente en nuestros días. Más bien Moisés buscó un varón que no era ni siquiera familiar, que no era de la tribu de Leví también, más bien Josué siendo de la tribu de Efraín, si no me equivoco, eso sí, siendo un guerrero, un hombre que sabía para dónde iba, y respaldado, por supuesto, que por Jehová. Qué diferencia y qué gran enseñanza. ¿Quería añadir algo más, hermano Miguel? Sí, del carácter de Josué, ¿no? Porque al comienzo del libro de él lo que encontramos es que Jehová le dice, no temas, que yo estoy contigo. Lo que muestra que Josué no era un tipo tampoco autosuficiente que decía, sí, pues yo era el tipo para este puesto. Yo soy el que debía suceder a Moshe. No, encontramos a una persona humilde, una persona sencilla, que reconoce sus limitaciones y que, bueno, acepta con humildad, vale la redundancia, esa delegación para luego ejercer esa tarea de tanta responsabilidad, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y ahí lo vemos luego en el libro de Josué, todas sus aventuras, ¿verdad? Bueno, y ya concluyendo esta parashá, pues encontramos, les mencionaba al principio, ofrendas mensuales, ofrendas del día de Shabbat, y también ofrendas que se presentaban en las fiestas solemnes de Jehová, así como un repaso también de lo que encontramos en Levítico 23 acerca de la descripción de cada una de las fiestas durante todo el año, todo el calendario bíblico. Y hermanos, así damos conclusión a esta parashá de Pinjas. Esperamos haya sido de bendición para ustedes. Esta parashá ustedes la encuentran en Números capítulo 25, versículo 10, hasta Números capítulo 30, versículo 1. Esperamos haya sido de bendición y nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.